de características de el hombre espiritual, el hombre natural, el hombre carnal, y esos son los tres tipos de personas o hombres que nos habla el Nuevo Testamento. Y el Señor quiere que nosotros sigamos recordando esas características, porque hermanos, el mundo es muy influenciador. El mundo te atrapa, el mundo te succiona y quieres hacer lo que los demás hacen, porque estamos en este mundo. Ya nosotros no pertenecemos al sistema de este mundo, pero a veces hay cositas que todavía el mundo nos jala y nos atrae. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer morir nuestra carne. Por eso les he hablado cómo es un hombre carnal, cómo es un hombre natural y cómo es un hombre espiritual. En esta mañana te voy a hablar, cuidado con los corazones. El Señor está hablando muy fuerte en este tiempo, porque estamos viendo acontecimientos de las señales que Él ya viene pronto. Ya se tiene que cumplir lo que está escrito en su palabra. Y no quiero y no queremos que nadie se quede, hermanos. A veces quedarse por soberbia, por orgullo, por desobediencia, quedarse sería una lástima. Hay padres, hermanos que oran, interceden y claman por sus familias, por maridos inconversos, mujeres inconversas, hijos inconversos. ¿Cuántas personas en el Evangelio que doblan sus rodillas clamando por la salvación de su familia? Amén. Amén. Y hay que seguir, hermanos, hay que seguir orando, porque el tiempo de Dios es el de Él, no es el de nosotros. Como les comentábamos de Sharon, ¿verdad? Conocimos a Sharon. En esta vida nada es casualidad. Todo es bajo un propósito. A veces no la entendemos. Sharon llegó a trabajar con mi hijo José Carlos y mi nuera Yali, y ella cuidaba a los dos niños. Y pues cuando ella nos empezó a conocer, ella nos trata de no y nona. La familia, todo no. Y nosotros somos sus nonos para ella también, porque la adoptamos como si fuera nuestra hija, porque ella estaba sola aquí en Perú. Sus padres son ministros del Evangelio en Venezuela y los conocimos mediante videollamadas. El Señor hace esas conexiones divinas del reino. Padres que oran por su hija lejos de su casa, lejos de su nación, pero el Señor siempre envía ángeles. Siempre envía personas como instrumentos para hacerte sentir y para hacerte saber, no estás solo, no estás solo. Y es así como conocimos a esta joven. Y le decíamos, Sharon, tú tienes que ir a la casa del Señor, porque vino la pandemia y ya nos desconectamos, ella empezó a coger otro rumbo y nosotros siempre orábamos y siempre conectados por el WhatsApp, benditos del Señor por la tecnología que la sabemos usar. Y por ahí siempre orando por ella, siempre mandándole un saludito, y ella también nos visitaba cada vez que ella podía, nos visitaba y compartíamos, nos reíamos, llorábamos y comíamos y nos alegrábamos y nos gozábamos. Pero eso era el tiempo del Señor y le decíamos, Sharon, tienes que venir a la casa del Señor. Y hoy fue el día del Señor, hoy la trajo. Y es así como el Señor, hermanos amados, Él actúa. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es poderoso y es perfecto. Lo que el Señor está haciendo con nosotros, está trabajando en nuestra paciencia, con todo lo que estamos viviendo en el mundo. Hay cosas que nosotros queremos así. Oramos ahorita y a los 3 minutos queremos que Dios responda a nuestra oración. Así somos. A veces estamos orando y todavía le reclamamos al Señor, le decimos, Señor, ¿cuántos años estoy en tus caminos, Señor, y hasta ahora no veo tu gloria? Y el Señor te dice, no ves tu gloria, no ves todavía mi gloria. ¿Por qué? Porque de repente hay algo que no está bien. Por eso, cuidado con los corazones. Y verdaderamente esta palabra que hemos leído en Zacarías, la desobediencia, causa del cautiverio. Mire, la desobediencia es causa del cautiverio. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y aquí
vemos realmente que las palabras del Señor que Él habló a su pueblo fueron duras por medio del profeta Zacarías. Él les había hablado de muchas formas, de muchas maneras. Él había tratado de muchas formas de hacerle entender a su pueblo para que se volvieran a Él, pero no habían querido escuchar, no quieren escuchar. ¿Se dan cuenta, iglesia? Lo que causa la desobediencia, lo que causa la dureza del corazón, la terquedad del corazón, trae consecuencias duras. Y a veces decimos, ¿y por qué me pasan tantas cosas? No las entiendo. No las entiendes porque cerraste tu corazón para no obedecer a Dios. Simplemente cerraste tu corazón. Porque algunos piensan de que ser humildes, escuchar la voz de Dios significa que vas a ser débil. No, iglesia. Al contrario, eres bendecido porque estás siendo obediente a Dios. Amén. Y el obediente tiene sus consecuencias. El desobediente tiene sus consecuencias. Está en Deuteronomio. Entonces es por eso que el Señor comparó el corazón de su pueblo con un diamante, ¿verdad? Lo hemos leído en el verso 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Palabra dura. Pero ellos endurecieron su corazón. Y vamos a ver las características del diamante. Primeramente necesitamos conocer cómo es ese diamante. Y el nombre, hice algunas averiguaciones, empecé a estudiar. Y el nombre diamante viene de la palabra griega adamas, que significa inalterable, irrompible e indomable. El diamante es un material natural muy hermoso, muy bonito, más duro, es muy duro, conocido hasta el momento, ya que el diamante tiene una dureza de número 10, es decir, la máxima dureza de la escala de Mohs, de dureza de los minerales, hablando de la clasificación de los minerales. Y algunos diamantes son tan duros que se les ha llamado carnifire, la cual es una combinación de las palabras en inglés, en italiano y en francés, que significa no puede hacerse nada con ellos. ¿Se dan cuenta? No puede hacerse nada con ellos. Imagínense la dureza. Y a veces nosotros decimos, no, yo no soy duro, yo no tengo dureza en mi corazón. Y sí hay dureza en el corazón. Y a veces la dureza del corazón es manifiesta. Porque dice la palabra, manifiestas son las obras de la carne. Se manifiesta. A veces nosotros no nos damos cuenta. Pero alguien que no necesita ser muy espiritual para darse cuenta. Con la conversación, con las actitudes, uno más o menos va dándose cuenta cuando hay dureza en el corazón, cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia. Y podemos darnos cuenta que tener un corazón como diamante significa literalmente tener un corazón blindado. Ustedes han visto sus carros que pasan cuando recogen dinero en las tiendas. Es de un fierro duro, blindados. Esos carros están blindados contra alguna intervención pistolera y están blindados, antibalas. Es decir, un corazón que no permite que la palabra de Dios penetre, que no quiere dejarse moldear por el Señor y que piensa que es imposible romperlo o quebrantarlo. Pero yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Será que Dios no puede hacer nada con ese tipo de corazón? ¿Será posible que Dios no pueda hacer nada? Sí puede, porque para Él no hay nada imposible.
¿Y cuáles son las características de un corazón blindado? ¿Cuáles son, pastora, esas características de ese corazón blindado? Es decir, de un corazón duro como de diamante. ¿Cómo son? Quiero aprender. Quiero aprender cómo es ese corazón duro. Vamos a Mateo, capítulo 11, el verso 16 y 17. Vamos a ver cómo es ese corazón duro como el de diamante. Mateo capítulo 11, el verso 16 y 17 dice: Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. El verso 17 diciendo: ¿O tocamos flauta y no bailasteis? ¿O endechamos y no lamentasteis? La primera característica basada en este texto bíblico es un corazón blindado. Es un corazón que no reacciona ni con la alegría ni con el dolor. ¿Amén, iglesia? Amén. Puedes estar escuchando de repente algún evento de alabanza, de oración, pero no te causa ni dolor, ni tristeza, ni alegría. Estás como un tronco ahí y que no sabes por qué estás ahí. Es un corazón blindado, es un corazón que no reacciona ni con la alegría ni con el dolor. Es un corazón anestesiado, literalmente. Entonces nuestro Señor Jesucristo comparó esa generación a la cual Él les predicó con los muchachos en la plaza de la ciudad, que se dicen entre ellos: tocamos flauta y no bailaron, endechamos y no se lamentaron. Es decir, hubo alegría y gozo y no se alegraron. Y tampoco vino el llanto, tampoco vino el dolor y no se quebrantaron. Entonces, ¿qué estaban esperando? Nada. Porque simplemente estaban en desobediencia. Y el que está en desobediencia no quiere nada. Nada. Nada de nada. Así tú hagas lo que hagas, no quiere nada. Un corazón blindado no reacciona a la alegría de las bendiciones de Dios. Al verso 17 de Mateo, si me puedes ponchar, ahí está. Diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis. Quiero hablar de las flautas. Las flautas eran muy usadas por los judíos. No escuchan, a veces cuando escuchan música judía, no se escuchan las flautas, una melodía muy bonita, una melodía bien agradable, se siente la flauta. Y como es como que te lleva, como que a una paz, esa flauta. No sé si a ustedes, pero yo cada vez que escucho música judía y donde hay flauta, y como que es una melodía agradable, que como que te lleva a una paz. Y para los judíos, para sus celebraciones y en sus momentos de alegría, y ese tocar de la flauta tenía que tener una respuesta. Y esa respuesta era un baile o la danza de alegría. ¿No les ha llegado a ustedes momentos en donde danzas judías? Amén. Donde los judíos como danzan, se mueven así, se alegran y te contagia porque es agradable esa danza. Amén. Y posiblemente a muchos de nosotros el Señor nos está haciendo en este momento el mismo señalamiento que a su pueblo. Es lo mismo que nos debe estar haciendo en este momento. Pues Él nos ha llamado por medio de la alegría, por medio de sus bendiciones. Nos ha llamado a tener una respuesta de una vida de agradecimiento por sus maravillas. ¿Cuántas maravillas no recibimos nosotros? Todos los días recibimos maravillas. Desde el momento que amanecemos y vemos un sol radiante, es maravilloso. O del momento que escuchamos el cántico de los pajarillos cuando amanece, las 4 o 5 de la mañana, ese cantito de las aves, ¿no te parece maravilloso? O cuando tú te levantas y dices y respiras y dices: Señor, gracias por lo maravilloso que eres y puedo respirar.
Amén. Necesitamos, hermanos amados, ser agradecidos por las maravillas y sus milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado milagros en nuestra vida? El Señor nos ha sacado de la muerte, nos ha trasladado de la oscuridad, nos ha trasladado a la luz admirable. Ese es un milagro. ¿Cuánta gente hoy muere sin la salvación de Dios? Debemos de ser agradecidos, hermanos, porque el Señor nos alcanzó y nos ha traído a sus pies. Nosotros no lo hemos buscado, Él nos ha buscado. Él nos buscó. ¡Qué privilegio!, ¿no? ¿Estamos agradecidos o no por ese privilegio? Porque hay personas que no van a tener ese privilegio. Ahí en Palestina y en Israel hay gente que va a tener el privilegio de salvación y hay gente que no. Pero nosotros tenemos que seguir orando, porque la oración intercesora, la oración eficaz, puede mucho. No la oración cualquiera, sino la oración eficaz, dice la palabra. La oración eficaz del justo. Entonces nosotros como verdaderos cristianos tenemos que trabajar en ser justos. Justos. Cuando yo recién me convertí y decía la oración eficaz del justo, puede mucho. Decía, Señor, enséñame a cómo ser justa. ¿Y cómo es el ser justo? El ser justo es amable, el ser justo es amoroso, bondadoso, perdonador. Amén. El ser justo es tener la mente de Cristo. O sea, para que mi oración sea eficaz, Señor, yo quiero ser esa justa. Amén. Sí, Señor. Para ver tu gloria en mi familia, en mi matrimonio, en mi casa, en mis hijos, en mi vida. Amén. Aleluya. Por eso lo importante de leer y de meditar en la palabra y de sumergir de la palabra. Y no solamente leerlo por leer y tenerlo para conocimiento, sino decirle, Señor, enséñame cómo ser ese justo, cómo ser esa justa. Y que mi oración sea eficaz, Señor. Porque tú conoces mi corazón, que yo quiero ayudar a los demás. Yo no quiero ayudar para vanagloria o para que me digan, uy, qué buena cristiana, qué buena pastora. No. Porque la gloria es para el Señor. Amén. Yo no puedo estar mostrándome y diciendo, sí, mira yo lo que hago. No. En lo secreto con el Señor. Eso le agrada más a Dios. Amén. Entonces nos ha llamado para que nos acerquemos de corazón a Él en agradecimiento por su fidelidad y su favor para con nosotros. Y muchos cristianos no hemos entendido esa esencia de la fidelidad de Dios. La cantamos, adoramos y decimos, tu fidelidad es grande, incomparable es su fidelidad. Cantamos la bondad de Dios, cantamos, pero cuando vienen los problemas, nos olvidamos y nos transformamos y cambiamos. Ahí el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice, no hables tal cosa porque vas a ofender, vas a herir. Mira que con tu boca es peor que incendias, ocasionas incendios en praderas. Entonces es mejor a veces morderse la palabra que va a salir. Pero lastimosamente muchos de nosotros no hemos respondido como el Señor quería. Pues en lugar de eso hemos respondido con indiferencia. No hemos sido agradecidos. No queremos seguirle. No queremos adorarle. No queremos congregarnos. No queremos consagrarnos. Somos como los jóvenes que hablan la palabra, que les tocan la flauta y no bailan.
Así somos a veces muchos cristianos. Evangelizamos, hablamos, compartimos, hacemos un montón de cosas, pero no le genera a esa persona ni chis ni mus. Es como que le hablaras a nada. Y nuestro Dios ha tocado flautas de bendiciones en nuestra vida, y en lugar de alegría y gozo, lo que hay en nuestro corazón es indiferencia. Así de simple, iglesia. Por eso es que el mundo entero está como está hoy en día, por la indiferencia del ser humano. No solamente es decir, yo soy cristiano, es hijo de Dios y ahí quedó, no. Hay que dar buen testimonio en todo momento y en todo lado. Sí, Señor. En tu casa, en el trabajo, con tu familia, en tu vecindario, en todo lugar. No podemos tener varias personalidades. Tenemos que tener una sola. Así como eres con tus amigos, así también tienes que ser en la iglesia. Así como eres en la iglesia, tienes que ser en tu trabajo también. Así como eres en la iglesia, también tienes que ser en tu casa. Un corazón blindado no reacciona al dolor de las pruebas y crisis de la vida, como dice la otra parte. Os endechamos y no lamentasteis. Entonces las endechas eran canciones. Yo tampoco no sabía qué significaba os endechamos. O sea, cantamos. Son canciones usadas por los judíos para los momentos de luto y de dolor. Eran canciones tristes y de lamento para los funerales y momentos de dolor, de derrota, de pérdida. Y las endechas tenían que tener como respuestas la reflexión, el lamento y el lloro. Ustedes han visto por qué los judíos se hacen esto, ¿no? Cuando están orando en el lamento se hacen esto. Yo tampoco lo sabía. Y posiblemente a muchos de nosotros el Señor nos ha llamado por medio del dolor. ¿Cómo hemos venido a Cristo? Hemos venido por medio del dolor algunos, otros por medio de las pérdidas, otros por medio del fracaso, otros por medio de la enfermedad. Y Dios quiere que eso nos haga reaccionar y que busquemos un consuelo para que Él llene el vacío de nuestro corazón, tal cual lo dice Salmo 34, 18. Vamos a ir a Salmo 34, 18. Concéntrate en lo que el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana, porque sé que de aquí vas a salir libre. Amén. Vas a salir renovado, porque el Señor quiere eso, que caminemos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cercano está Jehová, ¿a quién, hermanos? Nuevamente, cercano está Jehová, ¿a quién? ¿Y salva a quién? ¿Lo estoy diciendo yo? Lo está diciendo la palabra del Señor. El problema es que muchos cristianos, cuando Dios nos ha llamado por medio del dolor, hemos tomado el camino contrario y en lugar de acercarnos a Dios, nos hemos alejado de Él y nos hemos resentido muchos. Muchos se han amargado, muchos se han resentido cuando el Señor no ha respondido a sus expectativas, ¿sí o no? ¿O solamente me ha pasado a mí? Pidiendo respuestas, preguntando siempre, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Deberíamos de preguntarle al Señor, ¿para qué, Señor? Estamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Para qué, Señor, es bueno este proceso o esta situación? ¿Para qué, Señor? No hay respuesta a la pregunta. Nos hemos alejado de Dios y de su iglesia, nos hemos resentido con los pastores, con la iglesia, nos hemos resentido, nos hemos enojado, nos hemos molestado. Y nuestro corazón sigue endurecido contra Dios y no nos hemos entregado completamente a Él. Hermanos, por eso lo importante de entender y de saber cómo ser un verdadero hijo de Dios. Amén, aleluya.
evangelio religioso. Santo. Hemos vivido un evangelio conformista. Señor, si tú me bendices, Señor, si tú, Señor, restauras, yo te voy a servir. Imagínense nosotros manipulando a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Eso no puede ser posible. Lastimosamente muchos cristianos en los tiempos de dolor, de crisis y de prueba, en lugar de tener un corazón quebrantado, se endurecen más con Dios, más endurecidos con Dios, se alejan más de Él y por ende se alejan de la iglesia. Así de simple. Hermanos, yo le venía pidiendo al Señor, Señor, dame una palabra, Señor, porque nosotros te vamos a dar cuentas a ti, Señor, cuando tú vengas. Y nos vas a decir, Señor, nos vas a decir, ¿qué hicieron ustedes? ¿Por qué no predicaron mi palabra? ¿Por qué no le exhortaron al pueblo? ¿Por qué no le dijeron al pueblo? Porque nosotros no podemos pasarle la pincelada. Está bien, somos buena gente, sí, pero no, a las cosas hay que decirlas por sus verdades. Amén. Tiempos, hermanos, donde ya Cristo en cualquier momento va a venir. No sabemos cuándo. Sí, Señor. Amén. Ahorita se desata una tercera guerra mundial. No sabemos el próximo año, el 2024, qué cosas vendrán. ¿Y cómo vamos a estar nosotros? ¿Cómo nos va a encontrar esa guerra o esa hambruna? ¿Cómo? ¿Con el corazón duro? ¿Con el corazón enojado? ¿Con el corazón resentido, peleándonos? El Señor nos está hablando muy fuerte, hermanos. Amén. Aleluya. Nos está diciendo, basta ya de estar peleando entre ustedes. Basta ya de estar mirando sus diferencias entre ustedes. Basta ya de odiarse entre ustedes. Y así dicen que son hermanos en la fe. Entre ustedes están que se insultan y tú me das una cosa y yo te devuelvo con la otra. ¿Qué es eso, hermanos? Eso no es una característica de un verdadero hijo de Dios. Hay que preguntarle al Señor cómo está aquí y cómo está aquí. Si está bien aquí, lo demás se va a alinear, hermanos. Pero si no está bien aquí, hay cosas que saldar y arreglar, pues démonos ese tiempo y reconozcamos que necesitamos más de Dios. Aquí se ayuna todos los viernes, para los que no lo saben. Los días viernes oramos desde las 5 de la mañana vía Zoom. Los miércoles nos conectamos a orar también por Zoom. Y a veces no, hay muchos de ustedes que no lo hacen. Solamente se convirtieron en religiosos domingueros. Es bueno, claro, la Biblia dice que no hay ninguno bueno en esta tierra, que el único bueno es Dios. Pero yo no puedo caminar desconfiando de todo el mundo, pensando mal de todo el mundo. Entonces, ¿cómo? Si yo me digo llamar cristiana, entonces ¿cómo voy a estar pensando mal? Mi viejo hombre lo voy a estar trayendo a la iglesia. No, ya no, ese viejo hombre ya murió. Porque ya en Cristo, ya el Señor te ha cortado esos malos hábitos, esos malos pensamientos, esos malos deseos. Ya no. Pero el objetivo de Dios por medio de su palabra es hacer morir en nosotros cada día lo terrenal, lo carnal y lo mundano en nuestra vida. Y es por eso que su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Así es la palabra, penetra hasta lo profundo del alma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, Señor. Ustedes saben dónde están los tuétanos. Los tuétanos están por nuestros huesos, por adentro. O sea, nada se le escapa a Dios. Ahí está la palabra, anótelo. Tarea para la semana, para que usted lo lea, lo medite y le pida al Espíritu Santo que le haga entender su palabra. El Señor por medio de su palabra quiere hacer en nosotros
hacer morir nuestra soberbia, quiere hacer morir nuestra arrogancia, la avaricia, las pasiones desordenadas, las adicciones, el materialismo, etcétera, y etcétera. Y así puedo enumerar un montón de características. Pero eso es el Señor lo que quiere de nosotros por medio de su palabra. Cuando leamos su palabra, hagamos morir la carne. Y el que no está haciendo morir la carne es porque no está leyendo. Está oyendo nomás. Oye, escucha videos de YouTube, mira influencers cristianos, pero no está meditando la palabra. No está leyendo la palabra. Si yo leo la palabra, me tiene que entrar como espada de doble filo. Y me tiene que cortar, me tiene que redarguir. No, eso no está bien. No está bien esto. Señor, ayúdame a cambiar. No puedo. Por ejemplo, dice la palabra, si tu mano te es estorbo de entrar a mi presencia, córtala. Si tu ojo me es estorbo de entrar, sácala. Señor. Entonces tenemos que ir nosotros cortando malos hábitos mundanos. Ya estamos en Cristo, nuevas criaturas. Si ya estamos en Cristo, nueva criatura, yo ya no puedo mentir. Si antes era mentiroso, mentirosa, eso era antes de Cristo. Pero ahora en Cristo, en mí tiene que prevalecer la verdad. Ya no la mentira. Y si quiero mentir, me va a redarguir el Espíritu Santo. Me va a decir, no, stop, no puedes mentir. Tienes que decir la verdad. Y un corazón blindado no nos permite tener una vida realmente decorosa, ni tampoco un verdadero arrepentimiento, hermanos. Porque el corazón blindado, les he dicho que endurece, anestesia la mente. Te es indiferente, te habla, te dice, lee la palabra, la recitas, pero no la quieres obedecer. No lo quieres obedecer simplemente, ¿por qué? Porque estás lleno de orgullo, estás lleno de arrogancia, simplemente no tienes egoísmo porque piensas solamente en ti y no piensas en los demás. Y no nos permite cambiar nuestra manera de vivir, ni dejar de hacer todo aquello que no le agrada a nuestro Dios. Romanos capítulo 12, el verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Lo entendimos, hermanos? Número 3, pero la palabra de Dios también nos muestra los peligros de tener un corazón blindado para con Dios. Y vamos al libro de Job, capítulo 9, verso 4. Hay peligros, hermanos. Cuando el corazón está blindado y endurecido, hay peligros. ¿Y qué peligros? Él es sabio del corazón, está hablando de Job. Y poderoso, no está hablando del Señor. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Tenemos nosotros que comprender y tener bien claro en nuestra vida que no nos irá bien en la vida si seguimos con un corazón blindado con nuestro Dios, si no hay en nosotros agradecimiento ni tampoco arrepentimiento, y si queremos seguir viviendo lejos de los caminos del Señor. Usted decide seguir caminando lejos del Señor o caminar con el Señor. Nuestro Dios tiene muchas formas efectivas para tratar con los corazones blindados de los hombres y mujeres, a los cuales Él está hablando, con los cuales Él está tratando directamente para hacerles reaccionar. Dios trata con los corazones blindados por medio de la escasez. Ojito. Ojito a la música, como dicen, oído a la música. Oseas capítulo 2, el verso 14. Cuando medité en esta palabra dije, Señor, no quiero tener mi corazón blindado ni endurecido, porque nadie está libre, ¿eh? Ojo, nadie está libre. No por el hecho de que seamos pastores aquí estemos exceptos.
Estamos proclives. La astucia de Satanás, la trampa de Satanás está todos los días, las 24 horas al día. Un problema, una necesidad. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Maldito el hombre que confía en el hombre. Lo primero que hacemos es ir al hombre. No nos vamos a Dios. No doblamos nuestras rodillas. Estamos pensando el banco que me dé un préstamo para salir de mis deudas. O la tarjeta de crédito para tener comidita. Irme, no importa, ya si no pago, ya me llamarán, anulo mi teléfono. Me desaparezco del mapa para no enfrentar, para no afrontar esas deudas. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Tiene el Señor que llevarnos al desierto para recién ese corazón blindado sea destruido. En el desierto ahí recién nos rendimos. A veces hay algunos que están en el desierto y siguen, frescos, conmigo no es, a mí no me habla el Señor, no, conmigo no es. Dios trata con los corazones blindados por medio del quebrantamiento. Número uno, primeramente te hace pasar por medio de la escasez. Nosotros como pastores de la abundancia hemos pasado a la escasez. Y gloria a Dios porque estamos siendo tratados allí. Estamos pasando con fe, descansando en el Señor, con la provisión necesaria y justa, lo que Él quiere, enseñándonos, porque nos está enseñando, y eso es un proceso que viene de 15 años. Un proceso que nos está enseñando el Señor a depender absolutamente de Dios. Y todo lo que tenemos es gracias a Dios. A la misericordia de Dios, no es a las fuerzas, a la capacidad, a la profesión, a la inteligencia, no. A los méritos humanos, no. En medio de la escasez, en medio del quebranto, hemos entendido que es Dios, su compasión, su misericordia. Hemos aprendido a valorar un platito de comida. Hemos aprendido a valorar hasta la camita donde dormimos. Hemos aprendido a cuidar hasta la ropita que nos ponemos, las sábanas de tu cama. Hemos aprendido a valorar hasta el agua, la luz, todo. Porque Dios quiere eso. El apóstol Pablo decía, sé vivir en lo poco, sé vivir en la nada, en lo mucho. Sé vivir en todo momento. Y un verdadero hijo de Dios tiene que pasar de todo. Valle de sombra de muerte, escasez, enfermedades, quebrantos, reproches, traiciones, persecuciones. Son los ataques del enemigo, porque el enemigo quiere, como de lugar, vacarte. Te quiere vacar, te quiere anular, quiere que tú retrocedas. Quiere que tu fe mengue, y me recordaba el Señor, no permitas, porque la fe de muchos se enfriará. Ora por la fe de muchos, intercede por la fe de muchos, porque los problemas a muchos los están agobiando. Y vemos hermanos que están pasando pruebas y en vez de estar aquí en la iglesia no están en sus casas, deprimidos. Deberían estar clamando y diciendo al Señor, como me dijo a mí el profeta, me dijo, en tu boca hay poder, el poder de Dios. Declara con tu boca y di, Él va a pagar, Él va a suplir, Él va a sanar, Él va a hacer. Pero nuestros problemas son tan grandes que ya no hay ni fuerzas para... Pero sí hay fuerzas para el celular, para las redes sociales, para ahí sí hay fuerzas, ahí no hay cansancio, ahí no hay sueño, ahí hay... Por eso mi esposo me molesta y me fastidia así, los deditos. Ahí no hay sueño, hermanos. Ustedes saben que usar la tecnología te quita el sueño. Y luego te vas a dormir y no puedes dormir. Ay, Señor, ¿por qué no
echas la culpa al diablo. ¿Qué diablo? Pobre diablo. Le echas la culpa al diablo que no te quiere dejar dormir, y es esa pantalla que no que está ahí en tu mente funcionando, y quieres más pantalla, y quieres más pantalla. Y te levantas, en vez de levantarte en la madrugada a orar, te levantas a revisar lo primero. Tu Dios. ¿Qué comentaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué publicaron? ¿Qué hicieron? Santo de la gloria. Jeremías capítulo 23, el verso 29. Dios trata con los corazones blindados por medio del quebrantamiento. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. A veces cuando oramos decimos, Señor, tu palabra dice que somos martillo en Cristo Jesús, Señor. Y quebranta, Señor, tu corazón duro, Señor. La oración intercesora. Qué importante es orar, qué importante es interceder. Pero hoy Dios quiere quebrantar nuestro corazón duro. Cuando dicen amén. Amén. Dios quiere romper nuestro corazón blindado. Amén. ¿Saben por medio de qué? Por medio de su amor. Porque Dios es amor. Amén. Jeremías 31:3. No todo es palo, no todo es martillo. Su amor, por medio de su amor. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, ¿sí o no? Amén. Diciendo, con amor eterno te he amado. Dina, Manuela, Patricia, Sonia, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, estamos aquí vivitos y coleando con pura misericordia. Purita misericordia. Nada más. Y estaríamos ¿Dónde? en la pandemia. El Señor nos guardó, Amén. no te dio ni una gripe, Amén. te guardó, te protegió Amén. y nos seguirá protegiendo, Amén. porque este virus ha venido a quedarse. Por eso que hay que estar alertas. El año pasado nomás, un familiar mío se enfermó de una gripe muy fuerte, le dio mucha fiebre y se asustó y se fue al hospital, y en el hospital le dijeron, señor, usted tiene COVID, así que usted se va a aislar y se va a ir a la Villa Panamericana. Ahí le dieron tratamiento por 10 días. Se recuperó, se sintió mejor y lo mandaron a casa. Y él dijo, ya estoy bien, estoy sano, ahora hago mi vida normal. Este año nuevamente le vuelve a dar una gripe y se va nuevamente al hospital y le diagnostican fibrosis pulmonar y le dicen, producto de ese COVID que le dio a usted el año pasado, le dejó afectando sus pulmones. De 100 personas, 10 se quedan afectados y usted está en ese grupo de los 10. Y mi primo se quedó. Cada día más está en aumento la insuficiencia respiratoria. Él ya no camina sin el balón de oxígeno. Él camina con el balón de oxígeno jalando, arrastrando por toda la casa y con las ondas aquí. El Señor los ha sanado. Aquí, en un ayuno aquí recibió mi mamá, porque es su sobrino de parte de su hermano, el hijo de su hermano. Recibió la llamada a mi mamá aquí y nosotros, como buenos soldados en la fe, ayunar, a quebrantarnos, a llorar por esa alma, a gemir por esa alma. Y el Espíritu Santo le hizo recordar a la pastora Nercita que él recibió a Jesús juntamente con ella hace muchos años en Iquitos, cuando él era joven, cuando él era un estudiante del colegio. Y la pastora se puso a orar y dijo, Señor, queremos ir a orar por él, pero confírmanos, Señor, el día, el momento, qué palabra decirle.
y queremos orar por él. Y el Señor puso carga y nos llevó a los tres, a mi mamá, mi esposo, yo, los tres fuimos a orar en su casa. Y se le dijo que él era un hijo de Dios, pero nadie le discipuló porque él no vivía en Iquitos, él vivía en Lima. Él no tuvo a alguien que lo encamine, que lo guíe. Mi mamá recién convertida también estaba en el proceso, toda mi familia. Les hablo del año 85, el año 84, 85, imagínense. Él ahora tiene 60 años. Yo en ese tiempo tendría 12 años, 13 años. Cuando recuerdo que vino a la casa, venía un hermano misionero, venía una vez a la semana a mi casa a enseñar discipulado. Bendito sea el Señor por aquellas personas que tienen ese llamado de ir a tu casa a enseñarte la palabra. Llegaba el hermanito en su moto y yo recuerdo que era chiquilla. La veo mi mamá recién convertida. Mi mamá fumaba mucho, de joven fumaba. Yo tenía 12 años, 13 años, mi mamá todavía fumaba hasta esa edad. Yo la veía fumar y estaba fumando con mi primo. Mi primo tendría 16, 17 años, o un poco más, ¿no? Ya estaba en la universidad. Entonces yo le digo, mamá, baja tu cigarro, está viniendo el hermano. Estaba el hermano viniendo a dar el discipulado a la casa. Y mi mamá, ay, el hermano, el humo queda, el olor queda. Pero es así, en los inicios, en los comienzos, es así. Y se le habló a él, se le hizo recordar que recibió y se reconcilió ese día con el Señor. Hizo la oración de reconciliación, de volver nuevamente a los pies de Cristo y empezaron, ahí al pastor Carlos se le empezó a orar, porque el pastor Carlos tiene el llamado y la autoridad que el Señor le ha dado de orar por los enfermos, porque él experimentó la sanidad, el milagro de la enfermedad, de una enfermedad que para la ciencia humana no hay cura, pero para Dios sí hay cura. Y él lo experimentó. Entonces el Señor le ha dado esa autoridad de poder orar por un enfermo. Y cuando mi esposo terminó de orar, mi primo le dijo, yo he sentido la energía, decía él, de que todavía falta ser discipulado, aprender. Y seguimos orando por esa alma, por esa vida, para que el Señor haga un milagro. Seguimos gimiendo por él. Por eso le decía, Dios trata con los corazones blindados por medio de la escasez. Él ya no trabaja por la enfermedad, ya no puede trabajar. Hace un año que ya no puede trabajar desde que le diagnosticaron. Y tiene hijos pequeños todavía que educar. Pero la esposa no es convertida, es una mujer de armas tomar y empezó ¿qué hacemos, hijos? A sus hijos los está mandando a Estados Unidos a trabajar en el Work and Travel para traer dinerito, porque el papá necesita. El papá, él está apostando por un trasplante de pulmón. Pero nosotros le dijimos que Dios le puede hacer el trasplante. Él dijo, yo tendría que ganarme la tinta para operarme en España. Él está investigando, averiguando humanamente. Pero Dios tiene la última palabra. Dios es experto en avergonzar a los sabios. Y no hay poder más grande que el amor de nuestro Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra soberbia, a pesar de nuestra altanería, Él sigue amándonos. Y ese amor hoy tiene que quebrantar la dureza de nuestro corazón. Hoy Dios espera que abramos nuestro corazón a su amor, que abramos nuestro corazón a su palabra. Este día nuestro Dios quiere hacer un milagro maravilloso en nuestra vida. ¿Saben por qué? Vamos a Ezequiel 36, 26 y 27, con eso termino y nos ponemos de pie para poder orar. ¿Qué dice? Vamos a leer juntos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra parte el corazón de piedra y os daré un corazón de
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los cumpláis. Ponte de pie y vamos a orar con esa palabra. Si ustedes quieren ver milagros en su vida, cójase esa palabra.